Estoy acá para dar primero la bienvenida institucional, doble supongo, porque soy directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA, el lugar acá, pero este evento, en este evento estoy acá en mi papel como presidente de CARAL. Y estamos muy contentos organizar con la Fundación Konrad Adenauer esta presentación del libro. Para dar las palabras de inicio tenemos a Julio Croci, que es, él me dijo que no tengo que pronunciar todo su título, pero le dije que me gusta un desafío. Así que es el director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sí, muy bien. Así que, por favor, Julio. Excelente. Hola. Capaz está. Buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por la pronunciación. Excelente. Y ante todo agradecer a CADAL, a Eusema que nos recibe y a Konrad Adenauer por este trabajo. La verdad que para nosotros como Estado solemos trabajar mucho con cifras y me parece muy oportuno ponerle rostros e historias a las cifras. Y particularmente desde la Secretaría de Derechos Humanos apuntamos justamente a eso, no quedarnos con las cifras y a trabajar las historias de cada migrante, colaborando estrechamente con la Dirección Nacional de Migraciones, que en Argentina es el órgano competente en materia migratoria, pero nosotros trabajamos desde el área de la integración, colaborando con la integración. Y particularmente desde las delegaciones que tenemos en todas las provincias y en particular en la Ciudad de Buenos Aires desde el Centro de Orientación a Migrantes Solicitantes de Asilo y Refugiados, que se ha inaugurado este año, que es un modelo muy interesante de trabajo entre la Corporación Buenos Aires Sur, por parte del Gobierno de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, de contar con un centro que oriente a los migrantes y solicitantes de asilo, los colabore con los trámites de regularización migratoria y a su vez ofrezca diversas actividades como cursos de emprendeduría, talleres de idioma para aquellos grupos migrantes que no hablan español, asesoramiento sobre microcréditos, se hace el certificado para aquellos que no pueden pagar el trámite migratorio, económicas, se da apoyo psicosocial a través de los psicólogos que trabajan allí en el centro. Por lo tanto, los invito, ya que veo que hay muchos migrantes aquí en la sala, a visitar el Centro de Orientación de Migrantes y Refugiados, que queda en la calle Luisa Espeña, 1626, y que atiende los días lunes y jueves, martes y jueves, de 10 a 17 horas. La verdad que leí el libro, leí con mucha atención el libro, y el micrófono está muy bien, ¿verdad? Hola. Leí con mucha atención el libro y me parece un material sumamente interesante para conocer, como decía anteriormente, las historias de vida de la inmigración venezolana, no solamente en Argentina, sino en la región. Hoy la comunidad venezolana en Argentina asciende alrededor de los 140.000 ciudadanos aquí en el país que han solicitado las dos posibilidades que brinda el Estado argentino, que es la regularización migratoria a través del acuerdo del Mercosur, que es un acuerdo que Argentina reconoce aunque Venezuela esté en este caso suspendida del Mercosur, lo sigue reconociendo junto a Uruguay como los únicos estados de la región, y por el otro lado siempre dejando abierta la puerta para aquellos que lo requieran la solicitud de asilo
a solicitud de refugio en el país. Yo por el otro lado también soy comisionado de CONARE, de la Comisión Nacional de Refugiados, en representación del Ministerio de Justicia, y hemos visto incrementarse el número de solicitantes de asilo de Venezuela. Argentina garantiza las dos vías hacia la inmigración venezolana y hacia todos los flujos migratorios que llegan a nuestro país. Porque es algo interesante que nosotros siempre remarcamos, que hoy hablamos del flujo migratorio venezolano en Argentina, pero también Argentina no ha dejado de recibir los flujos migratorios que históricamente tienen presencia en nuestro país, y sobre todo los tres grandes flujos migratorios, que es el flujo migratorio paraguayo, boliviano y peruano. Como así también ha abierto otros programas de visado humanitario hacia la comunidad siria, a través del programa Siria, y en anteriores años, 2016-2017, visado humanitario para ciudadanos de Haití, que también nuestro país ha sido solidario con el hermano país de Haití. Por lo tanto, para la Argentina no es una novedad estar viviendo esta situación de recibir hermanos de Venezuela en este caso, pero sí, obviamente se ha incrementado la demanda, porque como decía anteriormente, no dejó de mermar los demás flujos migratorios que hoy se han agregado la comunidad venezolana. Y muy interesante porque este año han superado a la comunidad paraguaya en solicitudes de residencia, que históricamente ha liderado en los últimos 10-15 años la inmigración paraguaya, la solicitud de regularización migratoria, y que este año ha sido superada por la comunidad venezolana. La Dirección Nacional de Migraciones ha cambiado la forma de solicitar los trámites de residencia, hoy es por internet, por lo cual agiliza el trámite a través del RADEX. Para algunos resulta un poco complejo porque recién inicia el trámite, el sistema, pero va a agilizar en un 300% la demanda de respuesta. O sea, hoy Argentina está teniendo una considerable demora en cierta forma por los trámites migratorios, por justamente lo que decía anteriormente, porque no han mermado los demás flujos y hoy se suma un importante número de venezolanos en Argentina, no solamente en Buenos Aires. Y otro dato interesante, no solamente en Buenos Aires, en todas las provincias hay presencia de la comunidad, y hay un trabajo de la Dirección Nacional de Migraciones de relocalización, de ofrecer, de primero buscar la demanda laboral en todas las provincias para luego ofrecerla a todos los flujos migratorios para que puedan tener esta posibilidad no solamente de concentrarse en Buenos Aires y en el área metropolitana. Y aquí un último dato, y ya me meto de lleno con el libro. Desde 2015 hasta junio del 2016, Argentina regularizó 540.000 ciudadanos que han elegido Argentina para vivir. El 83% de estos 530.000 ciudadanos han fijado domicilio en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del área metropolitana, repitiendo la distribución poblacional que tiene nuestro país. Bueno, tenemos que ir hacia ese análisis de la demanda laboral en las provincias, porque hoy nos encontramos que tal vez en Buenos Aires no encuentran trabajo con sus determinados conocimientos, pero sí hay una demanda laboral en las diferentes provincias de nuestro país. Por lo tanto, se está haciendo un trabajo muy interesante de trabajar sobre esas demandas, que no es nuevo tampoco para el país, ya que Argentina ha trabajado allí desde los primeros flujos migratorios de fines del siglo XX, del siglo XIX y principios del siglo XX. Justamente el objetivo era la búsqueda de horizontes en todo el país, buscando la demanda laboral y la oferta que tiene como motor de desarrollo las migraciones. Y como otro punto importante, para partir de la base, entendemos las migraciones como un motor de desarrollo, sin lugar a dudas. Para nosotros las migraciones no son una carga, las migraciones no son un gasto para el Estado, las migraciones son un motor de desarrollo. Las migraciones son, en Argentina lo han sido históricamente, son aquellas que se insertan en la economía, que se insertan en la cultura, que se insertan en la sociedad y son un motor propiamente de desarrollo en todas las actividades que llevan adelante. Esto no quita, obviamente, que tengamos bolsones de la población y ciertos sectores donde la discriminación, donde la mirada hacia el otro sea dura, y es por eso que existen instituciones como las nuestras, que existe la Secretaría de Derechos Humanos, que existe el INADE. Justamente
tenemos que seguir luchando para tener una sociedad intercultural que dialogue, que trabaje hacia esta mirada de integración completa y hacia esa mirada histórica que ha tenido el país, y es por ello que todavía tenemos asignaturas pendientes. Por eso el libro es muy interesante, porque aporta esta mirada de cómo las migraciones viven su historia y su vida personal, pero cómo también encuentran espacios de desarrollo en las sociedades receptoras. De las primeras impresiones que me quedó del libro, Jefferson Díaz habla de la libertad, de cómo era vivida la libertad, en este caso en Venezuela, ¿no? Y habla de una libertad amorfa, una libertad que te deja ir pero con consecuencias, una libertad que te deja opinar pero con consecuencias, una libertad que te deja comer pero con consecuencias, una libertad que es como es pero con las consecuencias más agravadas del mundo. Así es moverte a tus anchas, pero con la condición de que seas responsable de tus acciones. En Venezuela vivimos con esa intensidad. Son las primeras cosas que me quedó dando vueltas por la cabeza y que describe un poco el contexto en el que la migración venezolana llega a nuestros países. Y aquí es un dato muy interesante, que lo hablaba anteriormente, como ningún país está exento de esta mirada discriminatoria hacia el otro. ¿Y qué es el otro? ¿Y qué es la configuración del otro? ¿No? Y también Jefferson Díaz nos habla de creer que en Venezuela no hay racismo, lo mismo que creer que la revolución bolivariana nos benefició. Mi mamá emigró del Ecuador a Caracas cuando tenía 9 años. Sus rasgos indígenas no eran del agrado de algunos caraqueños, que por aquellas épocas enfilaban sus baterías en contra de todo lo que no fuera tropical y tocado por la brisa del Ávila. Eres colombiano, debes ser ladrón. Eres portugués, debes ser ladrón y oler feo. Eres español y de Galicia, pues eres ladrón y bruto. Sí, como me encantan los descalificativos en la patria de Bolívar. ¿Quién dice que esto no es así? Y esto habla un poco también de cuando nos describimos como sociedad y entendemos que, bueno, en este caso Venezuela ha sido un país histórico de receptor de migración, pero ninguno queda exento de ser en su momento ser un pueblo emigrante. Y aquí la migración es un movimiento histórico y es, como lo describe nuestra ley, la ley 25.871, migrar es un derecho humano. Y ningún país está exento de hoy somos receptores, mañana somos expulsores, y nuestro país lo vivió, y justamente con Venezuela, ¿no? Si recordamos la última dictadura militar en Argentina, gran parte de los exiliados eligieron Venezuela como su segundo hogar. Por lo tanto, esta historia ningún país está exento. Y hay una parte del libro que dice también los venezolanos no emigran, ¿no? Esta idea de ser una sociedad receptiva y que nunca iba a vivir la otra situación. Y en Argentina también nos pasa un poco eso. Siempre nos vemos con esta visión de que Argentina recibe inmigrantes, pero nos olvidamos de un detalle, que en el mundo viven más de 1 millón de argentinos. Argentina también es un país expulsor de emigración. Y aquí es muy interesante también Paola Soto, cuando nos habla de mi generación creció viendo la evolución del deterioro y creyendo que era normal. Cuando nos tomamos las cosas que nos suceden como algo normal, como algo que no tiene posibilidad de modificación. Y describe, crecer en un ambiente así te afectan las cosas más directas de la edad. En mi caso la libertad empezaba a ser el miedo de mis padres, por ende mis horarios de salida fueron más cortos, cada vez hasta el punto en que mis amigos ya salían sin mí, en el que yo prefería quedarme para no negociar la hora de regreso. Prefería el encierro como una analogía de la situación. Y lo sumo con esta mirada que uno siempre suele tener sobre las migraciones y se olvida esta posibilidad de, bueno, vienen a nuestro país, en este caso a la Argentina, encuentran un mundo mejor, encuentran una sociedad que les da trabajo y empiezan y está todo bien y ya está, y se olvida. Bueno, no, el emigrante nunca olvida su tierra, por más situación en la que la haya dejado o que se haya sentido expulsado. Y eso es una historia que nosotros lo vemos con los más de 80 flujos migratorios que viven en Argentina. Yo presido 2 federaciones italianas y si hay migrante nostálgico es el italiano, y así uno lo puede ver con todas las comunidades que por más de que tengan 40, 50, 60 años de permanencia en el país, siguen añorando esa tierra. Y lo más obvio de emigrar es la distancia, pero hay muchas cosas ocultas allí, todo lo que no se dice. Cada paso de celebración tiene un lado B de frustración.
al no poder abrazar a mi familia. El tiempo no espera, nos vamos perdiendo momentos a la vez, ellos no me ven alcanzar metas, ni componerme de momentos que me hacen adulta. Yo no lo veo vivir sus rutinas, ni los espero en casa a la hora de volver, ni les hago la comida ya para el cansancio. Ahora solo veo sus caras más largas en las fotos y aprendimos a reconocernos en la voz, en la pregunta temerosa de cómo están, de si tienen todo lo que necesitan, a escucharlos decir que por lo menos están vivos, sin que nadie se parta al darse cuenta que la vida ha sido reducida al por lo menos. Y para ir finalizando, esta idea de este país receptor de migración y que hoy vive una realidad diferente, ¿no? Y Héctor Torres nos dice: atraída por la riqueza petrolera y la estabilidad política y económica de la que gozó durante la segunda mitad del siglo pasado, verdaderas oleadas humanas se asentaron en ciudades y pueblos de uno de los países de Latinoamérica que más inmigrantes albergó a lo largo de la historia. Y todas esas colonias dejaron su imprenta y sus peculiaridades, su imaginario y sus sazones, sus costumbres y su sangre, aclimatándose y reproduciéndose, para terminar por fundirse en ese pueblo dispendioso, festivo y altanero, del cual se acuñaría esa ufana sentencia según la cual Venezuela no emigra. Esto es un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Y para terminar, me quedo con los últimos párrafos, donde habla de animales migratorios, viviendo bajo un clima cambiante, miradas que un día vieron un paisaje por primera vez, historias hechas de dolor, estupor, angustia, anhelos, esperanzas y temores, escritas con la propia sangre, como todo lo que vale la pena. Historias que sus descendientes escucharán como lejanas, casi ajenas, aunque intuyan que forma parte de esa sustancia que los define, allí donde estén. Con esto me quedo con esta idea de, y nosotros trabajamos justamente para eso, para sentirse en casa, que en Argentina se sientan de la mejor manera posible, pero que nunca olviden la tierra dejada, que nunca olviden su país de origen, y si con el tiempo permanecen en el país y tienen descendencia, siempre recordar el origen de esa familia, siempre pasarle ese legado. Me parece sumamente interesante esta posibilidad que nos da Argentina con sus deudas seguramente, pero esta posibilidad que nos da de sentirnos orgullosamente argentinos, pero nunca olvidar el origen, nunca olvidar de dónde venimos. Esta posibilidad que nos da de sentirnos, ser argentinos, venezolanos, bolivianos, paraguayos, italianos. Y me parece que la inmigración venezolana no va a pasar silenciosa por el país, va a dejar una huella muy importante, va a dejar una herencia muy rica en el país, va a alimentar nuestra identidad. Argentina tiene una identidad que va mutando continuamente. Nosotros hoy los domingos nos juntamos a comer la pasta en familia y entendemos que es nuestro, o nos juntamos con amigos y pedimos una pizza y creemos que es lo habitual, que es parte de nuestra cultura. Y sin embargo, fueron gastronomías, y así puedo enumerar muchos ejemplos, o palabras en nuestra lengua que fueron traídas por flujos migratorios. Y eso se hizo carne y forma parte de nuestra identidad. Sin lugar a dudas, Venezuela está dejando una huella muy importante, contribuirá al crecimiento del país, contribuirá a la riqueza de nuestra identidad, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestro idioma, y el Estado argentino tiene que ser garante de que esto suceda y colaborar con el flujo migratorio venezolano de la mejor manera posible. Seguramente me extendí en las palabras, pero la verdad que primero estoy muy feliz que me hayan invitado a la presentación de este libro, que no puede tener mejor nombre que Florecer lejos de casa. Yo creo que todos ustedes florecen donde estén y nunca van a olvidar ese origen y esa patria que seguramente todos anhelamos que mejore y pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Julio. Yo, como profesora que soy, voy a empezar explicando que en las clases, cuando analizamos una obra, y veo a algunos alumnos, de hecho teníamos justo una clase hoy que va a ser sobre derechos humanos,
y algunos de los alumnos están acá en el auditorio aprovechando el evento. Pero bueno, en las clases dividimos a las obras, a los trabajos según su función, ¿no? ¿Qué es lo que quieren dar? Y algunas de estas opciones son dar voz, a otras son describir, otras son inferir. A mí a veces yo puedo hablar mucho tiempo sobre lo de escribir e inferir, pero este libro, coordinado por Ángel Arellano, es un libro que hace las tres cosas, ¿no? Y las hace de una forma muy bien. Yo quisiera expresar algo muy breve sobre las funciones de describir e inferir, porque la parte de dar voz, o sea, lo pueden hacer los mismos autores, ¿no? Que comparten al mismo tiempo sus testimonios personales, dificultades y desafíos, como éxitos y momentos de alegría también. Pero son periodistas, son escritores, son profesores los contribuidores a este volumen. Entonces tienen que analizar ellos también, tienen que describir con números, con los datos que tenemos, en el caso de la inmigración venezolana en distintos países, creo que son 14, ¿no? Uno va desde Colombia a Brasil, a Ecuador, a Alemania, a Estados Unidos, a Atlanta, Georgia, que es una ciudad donde pasé una parte de mi infancia, y en ese momento yo no me acuerdo haber escuchado otro idioma que no fuera el inglés en Atlanta, Georgia, así que ha cambiado mucho. Los venezolanos están enriqueciendo la cultura acá en Buenos Aires, en Argentina y en distintas partes de todos los países donde están. Pero la parte esta noche, o sea, lo de dar voz, lo voy a dejar al panel. Simplemente no me puedo dejar de mencionar la parte de describir. Nos dan los números, cuántos venezolanos han entrado a los países, según los datos oficiales, cuáles hacen entrevistas con los funcionarios del Estado para saber, bueno, qué tan válidos son los datos oficiales. Hablan con los directores de los hospitales, qué dificultades están teniendo. Comparten experiencias información sobre el perfil, los cambios en el perfil de los grupos de venezolanos según la época cuando dejaron el país. Y el libro está lleno de descripción y algo de inferencia también, que es llegar a conclusiones, ¿no? ¿Por qué sobre por qué está ocurriendo la cosa? ¿Por qué hay que salir? ¿Por qué elegir a un país? Me pareció interesante la explicación en el capítulo sobre Chile. Bueno, ¿por qué empezó a ser Chile un destino frecuente? Pero en el caso de todos los países hay una gran... aprovechan casos, ¿no?, para comentar justo lo que venía explicando Julio, algo sobre la tradición de la región, de que, bueno, si los abuelos o los papás tuvieron que ir de Uruguay, por ejemplo, a Venezuela, y ahora, bueno, les toca a los descendientes ir a Uruguay. El libro comenta varios casos de esta tradición, ¿no?, en la región de emigrar, pero también de recibir. Y esto sin descontar todas las dificultades
los pasaportes, con las fronteras y todas las demás dificultades que uno lee en el libro. También yo infiero, ¿no?, como diría a mis alumnos, del análisis que hacen los autores, que hay una integración, ¿no?, hay una solidaridad. Podría ser o debería ser, creo, un ejemplo, no perfecto, pero un ejemplo de algunas de las posibilidades que existen en este mundo, donde la migración sigue siendo necesario. Así que esa es la parte más seca, creo, que van a escuchar esta tarde. Para la parte, yo decía que el libro describe, provee datos, hace inferencias, pero lo más importante creo que es la primera función que mencioné, que es dar voz, ¿no? Presentar testimonios personales, casos verdaderos de seres humanos. Este libro sobre testimonios del éxodo masivo de venezolanos, que es un fenómeno sin precedentes en América Latina y que poco a poco va dejando un cimiento muy importante de millones de personas que están emigrando a más de 100 países a lo largo de todo el mundo. Es un proyecto que llevó a cabo la Fundación Konrad Adenauer, se financió a través del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, cuya directora, la doctora Christine Bessman, nos acompañó muchísimo en la elaboración, en la planificación y en todo lo que ha sido el impulso de este proyecto, porque, a ver, sobre los venezolanos se ha escrito mucho, hay muchos artículos, hay muchos ensayos, hay mucha opinión, e incluso hay un par de libros en el mercado que hablan fundamentalmente del corte académico, del punto de vista estadístico, digamos, de la migración, pero hay pocos trabajos que le dan voz a esas personas que están saliendo del país y que están rehaciendo sus vidas, ¿no? Personas que han tenido que inmigrar y que están iniciando desde cero, con sus familias o no, muchas familias separadas. Hoy en día la estadística que más corta al medio Venezuela es que 9 de cada 10 ciudadanos venezolanos tienen al menos un familiar o un amigo muy cercano en el extranjero. Estamos hablando de millones de familias separadas por la crisis humanitaria y el caos político que se está viviendo en el país. Y es un tema no menor. Yo recuerdo que en 2014, poco antes de emigrar a Uruguay, yo salí del país en 2015, primero con un proyecto académico en mente, y después se hizo una necesidad de vida, quedar fuera del país por temas miles, fundamentalmente políticos y económicos. Y yo recuerdo que en ese momento escribíamos opinión y hablábamos sobre la venidera crisis regional que iba a derivar, la crisis regional que iba a derivar de la masiva migración venezolana, y mucha gente nos acusaba de sensacionalistas, de amarillistas inclusive, de que eso no iba a generar ninguna crisis porque América Latina es muy grande y tiene mucho terreno para recibir a la gente. Y bueno, ya vemos la situación de hoy, la situación de los caminantes en Colombia y Brasil, que lo va a comentar Tamara, la situación de los jóvenes inmigrantes en otras capitales de América Latina, como el caso de Buenos Aires, que lo va a comentar Paola, o la migración hacia países más lejanos culturalmente y que están en el viejo continente, como el caso de Hensby, que va a hablar de lo que ha sido su vida en Berlín. Alemania no tiene muchas similitudes culturales con Venezuela, pero allá también hay miles de venezolanos ahora viviendo, miles de personas que decidieron rehacer su vida tan lejos del país porque las oportunidades en Venezuela se estaban acabando y la gente se estaba muriendo asfixiada, sin alimentos, con una persecución política que nunca cesa, con una violencia que está, digamos, destruyendo no solo las familias, sino los nervios de la gente que está fuera del país. Bueno, en síntesis, en función de todo eso, generamos este proyecto que terminó siendo un libro maravilloso, que hoy en día tiene más de 20.000 descargas en nuestra página web, en dialogopolítico.org, que es la plataforma de difusión del programa regional de la CAS, y que además ya han sido distribuidas unas 2.000 copias impresas, y estamos apuntando a seguir entregando nuestros eventos en los programas que realizamos desde la casa. Pero bueno, hago un pequeño paréntesis para hacer algunos agradecimientos, porque este evento no se pudo haber realizado sin el apoyo fundamental de uno de los socios con los que trabaja la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina,
y ese socio es Cadal. Quiero agradecer primeramente a Gabriel Salvia, que es el director general de Cadal y que ha sido un apoyo fundamental para la fundación en este evento, desde la organización logística, la convocatoria y el acompañamiento. Hoy temprano estuvimos en Cadal, yo que no conocía su sede. Están todos invitados ahí en Reconquista, si no me equivoco, 1065, ¿es el número de puerta? ¿Estuvo bien? 56. 1056, bueno, estuvo cerca. Cadal es un centro de pensamiento muy relevante que además tiene una producción editorial muy interesante. Yo lo recomiendo personalmente y bueno, desde la CAS, que trabajamos en muchos proyectos, también es uno de nuestros partners fundamentales en la región. Y dentro del equipo de Cadal, obviamente agradecer la participación de Sibyl, que es su presidenta, pero también de Valentine D'Andria, ¿no? Y Gaia Marchiori, que han estado codo a codo aquí colaborándonos en todo el evento, y de verdad que le agradecemos mucho porque sin este apoyo logístico, a veces la oficina Montevideo de la Fundación, que es donde se maneja el programa regional, tiene muchos eventos en simultáneo, a veces somos pocos para tantas cosas, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucho corazón. En este momento en Montevideo hay un campus sobre comunicación política y políticas públicas, y ahora estamos nosotros acá en paralelo haciendo la presentación de este libro. Y bueno, como les decía, quiero hacer unos ligeros agradecimientos muy rápidos. Primero que todo, Julio, impresionante tu presentación, mejor no puedo haber estado, te agradezco mucho. Sé que la administración pública y el cargo donde estás genera muchísima tensión, sábado, domingo, feriado, nunca hay chance a veces ni de dormir, y te tomaste el tiempo para leer la obra, para reflexionarla, para pensarla. Eso habla muy bien de tu trabajo, de lo que haces. Nosotros, creo que hablo en nombre de todos los autores que estamos acá presentes, te agradecemos muchísimo la deferencia. En Chile tuvimos una presentación antes de esto y también habló el director de Migraciones y Extranjería, que se tomó también el tiempo de leer la obra, y eso llama mucho la atención porque dice mucho del fenómeno, pero además dice mucho del interés de los gobiernos democráticos de la región sobre la causa venezolana, ¿no? El gobierno argentino ha tenido grandes amabilidades para con la comunidad venezolana, así como lo ha hecho el gobierno chileno con la visa de responsabilidad democrática y aligerar los trámites que, como saben, la comunidad venezolana sufre por no tener un pasaporte vigente o por no tener cosas elementales como una partida de nacimiento, como una cédula de identidad, como un permiso de viaje para menores. Esas son complementos. Esos son complementos a la tragedia que ya de por sí estamos viviendo. Eso hace que la situación sea mucho más dramática y mucho más difícil, ¿no? También, bueno, quiero agradecer, por ahí no lo he visto, pero capaz debe estar por caer, un amigo, José Ponte, de la Fundación Konrad Adenauer, que nos colaboró muchísimo con la convocatoria, también a Miguel Ángel Martínez, que está aquí presente, nos ayudaron muchísimo en la difusión de los flyers, en enviar mensajes a los compañeros y bueno, al resto de los chicos de Somos la CAS, que veo varios acá presentes, muy agradecidos porque bueno, eso es parte de lo que es la familia de la Konrad Adenauer en toda América Latina, ¿no? Y bueno, y finalmente también agradecer la presencia de los autores, ¿no? Fundamentalmente Paola, que es una joven poeta, escritora, periodista, vive acá en Buenos Aires, ya llevas un año acá, 3 años acá, tiene rato. Paola ha hecho vida aquí en Buenos Aires, ha hecho de esta ciudad su nuevo hogar, tiene una producción editorial muy interesante, una producción literaria fundamentalmente, ella es poeta y ha podido editar acá en tierra ajena. Para quienes trabajan en el área de la escritura y literatura sabrán lo difícil que es eso, comenzar desde cero y enfrentarse a un nuevo mercado editorial y conseguir florecer lejos de casa. Creo que eso es muy valioso. Tamara Tarasú, que ya estuvo en el lanzamiento del libro, lo presentamos el 11 de septiembre en Montevideo. Tamara adelanta un trabajo sumamente valiente como relatora de Human Rights Watch para Venezuela, un trabajo de observación además en el campo, en la frontera de Brasil, la frontera norte del estado de Roraima con el estado Bolívar venezolano, y eso es parte de lo que ella habla, bueno, parte no, es esencia de lo que ella habla en su capítulo. Buscábamos a una persona que escribiera sobre la tragedia de lo que se está viendo en Brasil, porque además hay muy poca prensa sobre eso, ¿no? Llama mucho la atención que, bueno, se habla muchísimo sobre la frontera colombo-venezolana porque hay un gran flujo migratorio, pero no se conoce tanto sobre lo que está pasando en el norte de Brasil, que es muy complicado, es muy enredado lo que sucede ahí, además que está lleno de muchas diferencias culturales, porque, paradójico, pero nosotros siendo vecinos de Brasil, no tenemos muchas cosas en común.
inclusive es muy raro que en Venezuela haya mucha gente hablando portugués, como puede pasar, no sé, por ejemplo en Uruguay, que muchísima gente comprende el portugués, e incluso en la Argentina hay más chance de que la gente comprenda el portugués que en Venezuela. El portugués es algo tan lejano, hay mucha gente que habla inglés perfecto, pero que le habla en portugués y no entiende media papa, ¿no? Eso sucede muchísimo y eso habla de esa distancia que hay con un vecino, que lo tenemos ahí próximo, ¿no? Y eso, entre otras cosas, sucede porque, bueno, lo que nos diferencia de Brasil es nada más y nada menos que la selva y Canaima y toda la zona selvática de Venezuela que hace frontera con el estado de Roraima. Pero hoy en día no, desde 2015, el norte de Roraima está viviendo una crisis humanitaria muy intensa, entre otras cosas, por la gran movilización de venezolanos hacia esa zona. Personas que huyen caminando, que cruzan la frontera y que, bueno, de esos múltiples problemas les va a comentar en detalle Tamara, que además trajo un material audiovisual muy importante para apoyar su comentario. Y bueno, Hensley, que viene desde la lejana Berlín, que todavía no ha superado el jet lag, y ya le comenté que no lo va a superar. Él se regresa mañana de tarde a Alemania. Le agradezco muchísimo ese, como decimos nosotros los venezolanos, ese trajín, ¿no? Para poder estar aquí y presentar el libro. Vale decir que de esta mesa, a quienes conocía antes de hacer el libro, bueno, con Tamara había participado en una actividad de la CAS, pero no teníamos confianza, solo conocía a Paola, que es colega y que se graduó en la misma universidad de la que egresé yo en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, pero tampoco conocía a Hensley y no conocía mucho del Dream Team que está ahí en el índice del libro. Y eso habla también de esa facilidad que a veces se transforma en dificultad, pero que en este caso, a los hechos de este libro, fue una facilidad de ponernos de acuerdo y de ser solidarios con una causa tan inmediata como es la inmigración. Y entre otras cosas porque todos estábamos viviendo más o menos lo mismo. Una cosa muy interesante que va a encontrar el libro es son divisiones generacionales muy marcadas. O sea, tenemos personas muy jóvenes como Paola, que escriben un capítulo tan grueso como el de la Argentina, y tenemos otras personas ya de mayor experiencia que escriben sobre otros países, digamos, un poco más complejos para la migración venezolana, como es el caso de México o el caso de Estados Unidos. Y tenemos plumas de todo tipo. Tenemos periodistas que están iniciando, escritores que están iniciando, capaz con una primera obra publicada, y tenemos firmas muy consagradas, como la de Héctor Torres, que cierra la obra con una crónica muy emocionante sobre la vida de Venezuela hoy, puntualmente en Caracas, pero hace una panorámica nacional, porque Héctor es un tipo que viaja mucho por el país. Y bueno, tenemos autores también de primera línea, ¿no? Como el caso de Eduardo Sánchez Rogeles, que es un escritor muy connotado y muy conocido en Venezuela. Todas estas personas desde el primer momento dijeron que sí, con el único interés de dejar plasmado un testimonio, que ahí le sigo la palabra a Sibyl. Van a encontrar que esto, más allá de ser meros artículos explicativos y que tratan de mostrar lo que vivimos los venezolanos en cada uno de los países que nos encontramos, también es una gran confesión íntima de lo que ha sido nuestra vida, ese reinicio de cero, ese trajinar con toda la adversidad que significa una tierra tan lejana como cualquiera de los países de la región, porque incluso hasta en Colombia a los venezolanos, si bien hay un gran acercamiento cultural, hasta en Colombia hay muchas situaciones complicadas, incluso dramáticas. Ningún país está salvo de situaciones incluso de xenofobia y demás, pero son cosas que estadísticamente son menores comparado con la gran diáspora que se vive en todo el mundo. Los venezolanos han sido, en términos generales, muy bien recibidos por la comunidad regional y la comunidad global en general. Han podido destacarse en puestos relevantes, han podido emprender desde el punto de vista cultural, económico, laboral y demás. Y eso se debe, entre otras cosas, al gran espíritu que tienen los ciudadanos venezolanos de salir adelante, que no es exclusivo nuestro. Porque decir que la migración venezolana es diferente a la migración de X país es capaz de caer en un terreno muy movedizo, ¿no? Porque, ¿y quiénes fueron los italianos cuando inmigraron? Que en Venezuela buena parte de la industria fue levantada de cero por mano de obra italiana, alemana, española, portuguesa y demás. Yo creo que en ese sentido todas las comunidades inmigrantes tienen un elemento en común, y ahí tratamos también en algunos sitios del libro de hacerle un guiño a eso para no caer en el terreno de la originalidad, de que somos originales, que somos diferentes.
Yo creo que lo único que nos diferenciamos es la tragedia del momento que nos ha tocado vivir. Pero del resto, todos los inmigrantes, como bien decía Julio, lo que hacen es hacer uso de un derecho humano, el derecho a la movilidad, el derecho a decidir dónde quieren estar. Y bueno, hay personas que han decidido florecer lejos de casa y de eso se trata esta obra. Por último, quiero agradecer la presencia de dos personas aquí que me acompañan y que bueno, me hacen recordar mi paso por la Universidad de Santa María, Yanna Pitino y Sofía Acuña, que fueron mis estudiantes cuando daba clases de periodismo en la universidad. Es una cosa que extraño muchísimo, estar en las aulas. No he tenido todavía la oportunidad de dar clases en Uruguay, así que si hay alguien de Uruguay, de alguna universidad escuchando, estamos a las órdenes. Tengo mi currículum listo para la universidad. Bueno, a todos muchas gracias. Vamos a escuchar a Tamara, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder hablar un poco. Creo que este libro permite que hablemos sobre la crisis de refugiados que ha generado la salida de venezolanos del país, que según Naciones Unidas ya pasaron los 3 millones en los últimos años, y esta es una crisis que no tiene precedentes, pero además es un reflejo de la crisis humanitaria, de derechos humanos, política y económica que sufre el país. Yo, como decía Ángel, trabajo de documentar la situación de derechos humanos en Venezuela y de entrevistar gente y darle voz a los venezolanos y contar las historias de lo que pasa en Venezuela. Y yo a Ángel lo conocí cuando empezamos a hacer esto hace 2 años y medio, hablar con venezolanos que estaban empezando a salir del país, y era una novedad. Hoy ya no lo es. Hoy, viviendo acá en Buenos Aires, uno no puede caminar 2-3 cuadras sin encontrarse con un venezolano, pero sí creo que es un tema que es importante entender, que tiene 2 caras de la misma moneda, que es la salida de los venezolanos y la recepción de los venezolanos en los lugares donde llegan, y la posibilidad que tienen de florecer lejos de casa, pero también nos permite entender de dónde se están yendo y por qué se están yendo. Y ahí hubo también, vos comentábamos eso antes, un cambio en el flujo migratorio y en el tipo de migración de los venezolanos. Quienes eligieron y tenían dinero para salir y que pudieron pagar un pasaje de avión, ya se fueron. El trabajo que yo estuve haciendo en el último tiempo de conversar con venezolanos que estaban cruzando la frontera de Colombia hacia Venezuela, de Venezuela hacia Colombia o de Venezuela hacia Brasil, uno nota una desesperación y una necesidad de salir de un país del cual se sienten expulsados. Y es muy distinta la situación de quienes pudieron salir hace 2-3 años en otras circunstancias. Y hay 2 aspectos que ejemplifican la desesperación de quienes están saliendo hoy de Venezuela. Uno son los caminantes en Colombia, y quisiera mostrarles un video para que lo puedan ver con sus propios ojos y después hablar un poquito de eso. En el último tiempo, más de 2 millones de venezolanos salieron de Venezuela. Y estamos viendo gente que sale con lo puesto, con lo que tiene, incluyendo alguna gente que deciden emprender a pie, que camina días para llegar a su destino. Los caminantes son un reflejo de la desesperación de los venezolanos que están saliendo del país. Yo vine con mi hermana, tenemos 7 días ya hoy caminando, pidiendo cola. Me ha tocado dormir en los terminales, en las autopistas. Donde nos agarre la noche tenemos que dormir. Esta es la peor crisis humanitaria que hemos visto en Latinoamérica en las últimas décadas, y esta crisis es responsabilidad del gobierno venezolano. Algunos huyen por persecución política y otros no ven otra opción que salir. La inflación en Venezuela es tan exorbitante que la mayoría de la gente no puede comprar con su salario comida para darle de comer a su familia ni por una semana. Me vine para acá, para Colombia, porque la niña la tengo enferma y no tengo cómo comprarle los medicamentos a ella porque todo está más caro. Ella sufre de los riñones. Yo trabajaba en Venezuela, un buen trabajo, pero igual no me alcanzaba la plata para las cosas de las niñas personales, para la medicina, su comida.
tengo mis 3 hijos, me tocó dejarlos porque la situación es muy difícil y complicada y me tocó salir a ver dónde podemos conseguir algo de sustento para enviar a nuestros hijos y a nuestros familiares en el país. Mi hija pequeña es asmática y hace como 22 días le dio el asma y no se consigue para nebulizar. El sistema de salud no funciona como debería funcionar, no tenemos alimentos, la inseguridad es tremenda también y por eso hemos tomado la decisión de emigrar. El puente que veían al comienzo del video es el puente que conecta Táchira con Cúcuta en Colombia. Por ese puente cruzan ida y vuelta alrededor de 35.000 personas todos los días. De esas, unas 3.000 se quedan en Colombia todos los días. Y hay un estimado de más o menos 1.000 caminantes que salen a pie desde Cúcuta hacia otros destinos en Colombia o hacia inclusive Perú o Ecuador. Hay un informe de Naciones Unidas que dice que los caminantes caminan en promedio unos 13 días y alrededor de 16 horas por día. En Brasil el flujo migratorio es mucho menor, más o menos unos 650 venezolanos cruzan la frontera hacia Pacaraima, que es un pueblito pequeñito en el norte, en la frontera. Muchos de ellos van hasta Boavista, que es la capital, que son más o menos unos 200 kilómetros. Y lo que sucede en Brasil es que en Roraima, que es el estado donde están estas dos ciudades, se encuentran muy apartados del resto del país y del resto de la región. Entonces, a diferencia de quienes cruzan a Colombia, que pueden seguir hacia otros lugares, los que llegan a Brasil muchas veces se ven que se tienen que quedar en Roraima porque no tienen otra alternativa para poder irse, y obviamente es un lugar donde no tienen la posibilidad de rearmar sus vidas, conseguir un lugar donde vivir, un trabajo, y eso ha llevado a una respuesta sin precedentes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Al día de hoy hay 13 albergues para refugiados que albergan a más de 5.500 venezolanos solo en el estado de Roraima. Hay 2 albergues que son para indígenas, principalmente Guarao. Son 2 galpones grandes donde hay hamacas de colores, donde duermen familias indígenas. Los otros albergues son albergues que nosotros estamos acostumbrados a ver en las imágenes de los refugiados sirios en Europa, las carpitas blancas con los símbolos de Naciones Unidas, y ese es el tipo de albergues que estamos viendo en el norte de Brasil. Son las carpas blancas, casitas, unidades de refugiados que tienen unas ventanitas así chiquititas para la ventilación en un lugar donde hace muchísimo calor, pero esas son las condiciones en las que viven, obviamente con dificultades de higiene, y aún así todos te dicen que están mejor en los albergues en el norte de Brasil o caminando en la calle como los veían caminando los caminantes. Hay algunas personas que uno entrevista en las fronteras que huyen por persecución política, pero la gran mayoría les van a decir que se están escapando de la crisis humanitaria. Yo les puedo contar miles de anécdotas, de historias de mujeres que cruzan a dar a luz sin haber tenido controles prenatales, que llegan a una cesárea de urgencia porque no habían podido chequearse la presión después de fuertes dolores de cabeza, que es un síntoma claro de una posible complicación en un embarazo. Familias que manejan o se toman el bus por horas para vacunar a sus hijos, cruzan la frontera para vacunarlos en Cúcuta y vuelven. Gente que cruza a comer. En Cúcuta hay un comedor para darle de comer a más de 2.500 venezolanos por día, y cruzan la frontera a comer y después regresan a Táchira. Pero yo les voy a contar todo eso, y por otro lado el gobierno de Venezuela va a decir que todo esto es mentira, que no existe, que no hay tal crisis humanitaria, y de hecho hace esfuerzos enormes por esconder la realidad de lo que pasa en el país. El gobierno hace muchos años que no publica boletines epidemiológicos con datos de la realidad en el país. Hay amenazas explícitas a doctores en los hospitales para que no publiquen datos e informaciones sobre lo que está pasando en los hospitales, para que no pongan a la desnutrición
dentro de los certificados médicos, de los certificados médicos. Entonces yo prefiero no entrar en la cuestión anecdótica y simplemente contarles algunos datos. Nosotros acabamos de publicar un informe donde los datos duros hablan por sí solos y es importante tenerlos en cuenta. En Venezuela hay hoy brotes de enfermedades prevenibles por vacunación que habían sido erradicadas del país. En Venezuela durante muchísimos años hubo un solo caso de sarampión registrado en el 2012. En el último año, desde que explotó el brote de sarampión en el país, a menos del 2017, ya hay más de 7.300 casos de sarampión registrados. Lo mismo con la difteria, durante muchísimos años no hubo ni un solo caso de difteria registrado. En los últimos 2 años hubo más de 2.000, con más de 200 personas que murieron a causa de la difteria. Lo mismo ocurre con otras enfermedades donde hay brotes como la tuberculosis o la malaria. En el caso de malaria, por ejemplo, en el 2009 hubo unos 36.000 casos registrados, en el 2017 más de 400.000 casos registrados de malaria en el país. Una preocupación muy grande que nosotros tenemos tiene que ver con los pacientes con VIH. En Venezuela, según cifras oficiales, no publicadas abiertamente, pero que uno puede encontrar, el 87% de los pacientes con VIH en Venezuela no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Eso en Venezuela es una sentencia de muerte. Nosotros tratamos de darle voz a las historias y yo creo que para hablar un poco de lo que es florecer lejos de casa, quería contarles la historia de una señora que se llama Nilsa, que entrevistamos en el norte de Brasil, que le diagnosticaron VIH hace 13 años. Ella cruzó la frontera después de 2 años sin tratamiento en Venezuela porque no podía conseguir su tratamiento y tampoco había ahorrado lo suficiente como para poder salir del país. Llegó, vivió un tiempo en la calle, como muchos venezolanos que llegan a Brasil, y cuando estaba ahí una periodista brasilera la entrevistó y le dijo, bueno, ¿cuál es tu sueño? Dijo, mi sueño es tener tratamiento y poder ayudar a otros venezolanos que estén en la misma situación. Esta periodista la ayudó, creó una organización que se llama Valientes por la Vida, la ayudó a alquilar una casita muy humilde que tiene cortinas de colores en vez de puertas, que queda en Boavista, y al día de hoy ella ya ayudó a más de 60 venezolanos a poder conseguir el tratamiento médico que no conseguían en Venezuela. Y yo creo que esa es otra manera de florecer también, ¿no? Y a mí me parece importante, hay muchos datos de tuberculosis, de desnutrición, que hablan por sí solos, pero sí quisiera resaltar que a mí me parece que esta es una oportunidad para entender que el problema de refugiados son 2 caras de la misma moneda. Tiene que ver con, genera la obligación de acoger a los venezolanos que llegan hacia todos los países donde están. De los 3 millones, 2.4 están en Latinoamérica y el Caribe, o sea que la gran mayoría están por acá. Y también la obligación para los mismos gobiernos que acogen a los venezolanos de trabajar para que puedan volver a una Venezuela democrática, que es lo que la mayoría de los venezolanos quieren cuando uno habla con ellos. Y por último, para terminar, quería decirles y agradecerles, esto se lo dije antes en la presentación en Montevideo, yo hablo así porque me crié acá, pero nací en Venezuela. Cuando Ángel me llamó para participar de este libro, me dijo, bueno, estamos buscando a alguien que pueda escribir sobre Brasil y no encontramos a nadie que viva en Brasil, y como tú estuviste, y además porque eres venezolana, y ahí me compró, porque la verdad es que me entró directo al corazón, y por eso me comprometí en gran medida, por eso escribí el capítulo, pero sí creo que hablaba mucho antes de que Venezuela es un país que tradicionalmente acogía inmigrantes, incluyendo a mi familia en la época de la dictadura, y creo que hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo mismo por los venezolanos que están acá. Así que muchas gracias.
Yo quiero hacer una nota al pie antes de pasarle el micrófono a Paola, y es que Tamara es una mujer difícil de agendar, porque en su trabajo, en una organización muy importante, probablemente el 90% de los que están aquí sentados la tengan muy claro sobre qué es Human Rights Watch, siempre que hablo con Tamara está en algún sitio del planeta Tierra. Y bueno, esto lo agendamos con mucho tiempo, ¿no? Pues así. Agendamos primero la presentación de Montevideo, que fue el 11 de septiembre, inmediatamente ahí, el 3 de diciembre en Argentina. El 3 de diciembre en Argentina. Entonces fue, de verdad que... Y es un capítulo muy ilustrativo, además que ha servido de consulta a mucha gente que, como comenté, desconoce el drama de lo que está sucediendo en Brasil, que es muy complicado. Pero bueno, Paola Soto nos va a comentar sobre el capítulo de casa, que seguramente a muchos les interesará. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando decías lo de que esto fue con mucho tiempo, es cierto, fue con mucho tiempo. Yo le confesé a Ángel recién en Chile, cuando estuvimos presentando el libro, que yo escribir este texto lo dilaté mucho. Él me comentó, habrá sido como en abril, y yo lo escribí el día antes de la fecha límite y lo entregué a las 12 de la noche. Y fue de verdad que un texto que me costó bastante enfrentarme, ¿no? Porque ameritaba examinarte hasta adentro. Claro, yo me tomé la consigna muy en serio y fue contarme tu experiencia. Contar tu experiencia significaba pasar un escáner por todos estos 3 años, redondeando, son como 2 años, 6 meses, que he estado acá y que han sido muy intensos. Yo soy de Puerto La Cruz y es una ciudad hermosa, turística, pequeña. Mi paso, probablemente como el de muchos cuando quieren crecer profesionalmente, era mudarse a la capital, quizás, y después, quién sabe, ¿no? Y crear carrera y futuro, ya sea en tu ciudad o en la capital de tu país. Yo estuve en Caracas en mi vida, en 24 años, estuve 2, 3 veces y en todas tuve miedo, como lo cuento en el libro. Se me hacía muy complicado ir de visita siquiera y ya imaginarme vivir en la capital. Para desarrollarme en una carrera me costaba mucho imaginarme allí. Entonces cuando yo empiezo a pensar en esta posibilidad de salir de casa y pensar que no es mudarme dentro del país, sino fuera, bastante lejos, no me asustó la idea. Yo la verdad me sentía preparada para salir, para experimentar un poco hacia afuera. Creo que también es la inquietud de la carrera que te pide, como te pica esa curiosidad de saber cómo funciona el mundo afuera, cómo funciona el otro. Y además Argentina es un país que lo estudié bastante en clases y me llamaba mucho la atención su parte de literatura, que era como la parte en la que me tenía, ¿no? Y quería venir a vivir esta experiencia, a conocer cómo funcionaba también el continente, la gente de al lado, que eso te abre mucho también para entenderte a ti mismo. Y cuando surge esta posibilidad, que en realidad, como muchos quizás, no era el primer destino, por X o Y, mi idea era irme a Ecuador y después ahorrar y venir, y de la noche a la mañana apareció. Y yo me he sentido que Argentina fue un país predestinado. Desde que llegué acá, todo empezó a funcionar. Al comienzo fue bastante duro, más allá de irme a mi casa, y lo cuento en el libro. Los primeros días me pasaba que no extrañaba, porque recién ayer estaba en mi casa, ¿no? Era como, ayer vi a mi mamá, y esta inocencia de sentir que por allí mañana la puedo volver a ver. Y empiezas a caer en la realidad con los días. Yo caminaba por la calle y empezaba a ver el albiceleste en la Casa Rosada, y yo decía que es imponente, y sentía solo respeto, pero no sentía propia. Entonces era como ir entendiendo que tenías que diferenciar la supervivencia del turismo. Era una cosa totalmente distinta, ¿no? Ya estabas como empezando a arraigarte, empezando a entender que esta era tu realidad. No me costó, yo me enamoré muchísimo de la ciudad, me reía incluso de las diferencias. Yo llegué en invierno, lo más frío que vivo en mi ciudad son 27 grados probablemente, así que llegar en invierno fue bastante duro. Recuerdo que en esos días hubo como una ola de frío, mi mamá me llamaba, estamos a 20 grados, aquí hace frío, yo como a 8 grados, sí mamá, frío, pobre, y la pasaba muy mal por eso, pero a partir de allí, y por eso yo digo que fue súper predestinado quizás, empecé a entender la metáfora, como el frío como una metáfora de la vida, y a partir de allí surge el poemario que mencionaba Ángel, que pude publicar acá, que se llama Malabrigada.
precisamente por esto, ¿no? Por pensar que al final el frío también es el calor que te falta de tu familia o de tu ambiente, que en realidad no terminó siendo por familia, sino bueno, por muchas otras cosas, pero empieza ese instinto de la supervivencia. Cosa que, esto no lo conté en Chile y creo que no lo he contado en público, pero recién hace poco es que he estado teniendo conversaciones con amigos y me empieza a pasar el estrés, me empieza a pasar, incluso el cuerpo somatiza, ¿no? Uno se enferma, hay que escucharse, hay que pausarse, el hacer más no te hace más importante o mejor contigo, sino realmente estás tapando algo, ¿no? Y me empezaba a pasar que yo no quería pensar mucho en lo que había dejado. Me empezaba a pasar que mi familia está toda allá, mis padres están allá, y solo pensar que les puede pasar algo y esa posibilidad claustrofóbica de no saber qué hacer cuando alguien me diga, y lo comento en el libro, por cierto, gracias a Julio por comentar esa parte del texto, que es bastante duro escucharla desde afuera, porque yo a este texto no he vuelto, desde que lo escribí lo envié y no lo he releído y me golpeó mucho, pero es necesario también. Y vuelvo a esto es porque cuando hablo de lo del amor de padre que no engaña al amor de hijo, ¿no? O sea, el tener a sus padres allá y que la vida realmente se reduce al estar vivo. Y todos me preguntan, ¿cómo está tu familia? ¿Está bien? Sí, está bien, porque está viva, más nada, pero yo puedo salir a tomarme un café, mi mamá no puede. ¿Qué es el salir a recrearte, a divertirte? Que es parte, es necesario salir a eso, a respirar, a no pensar en más nada. Afortunadamente mamá estuvo acá en diciembre y hubo mucho tiempo, casi un año sin vernos, y empiezas a entender que yo fui viviendo la vida hacia adelante, ¿no? Como que, bueno, esto funciona así, el mundo existe, el wifi en las calles funciona, este tipo de cosas pequeñas que te da risa y después te paras a pensar, es que estamos muy atrasados. Y de repente ves a tu mamá que viene con esta realidad tan pronto y tú le llevas como una morena, como decimos nosotros, y es como, hay un atraso social, ¿no? Yo trabajé en una librería en Venezuela y una de las preguntas que nos hacíamos era ¿a cuántos libros estamos de distancia? Solo por ponerle una medida. Y te empiezas a pensar que en realidad estás lejos de muchos ámbitos hacia atrás. Entonces sí, mi generación, y hablo porque tengo muchos amigos de mi edad que también están acá, empezamos a migrar con esto de la culpa también, que hablábamos en el libro. No generalizo claramente, pero sí es una voz que se oye, ¿no? Empiezas a entender el esfuerzo como consecuencia de la vida, como la retribución natural, ¿no? Yo trabajé por esto y lo tengo y me lo gané. Y está bien que te lo hayas ganado porque lo trabajaste y lo puedes gastar. Entonces, tengo una amiga que sale y me dice, no me puedo tomar un café en paz porque tengo culpa, porque digo, pero sí, porque yo me voy a tomar un café, sí, mi mamá está allá y no está claro, pero está bien, ¿no? Entonces empiezas a tener esa cosa que es contigo, y no digo que una historia sea peor que otra, no digo que una realidad sea peor que otra, yo creo que el que está bailando ahora también estuvo llorando ayer y todos estamos en lo mismo, ¿no? También hay una frase que me comentaba una amiga que decía como, incluso en las guerras la gente se casa, y ese tipo de cosas pasan, ¿no? El que está allá en Venezuela también se ríe, aunque sea un segundo, y hay que agradecer por eso. Entonces es una realidad bastante complicada porque tienes que empezar a entender dónde está el límite, si es que existe, pero que eso no decaiga. Yo me descubrí aquí una persona muy segura, una persona valiente que en Venezuela quizás no hubiera descubierto. Uno sirve en donde está. El que está en Venezuela está sirviendo todo lo que puede, el que está afuera está haciendo todo lo que puede. Y no es culparse, no es sentirse mal, no es sentir que, bueno, que yo estoy aquí, la estoy pasando chévere, no es crear esta guerra entre el que se fue y el que se quedó, porque hay una frase que aprendí acá que es que somos nuestros palos en las ruedas y no hace falta ponernos más palos en las ruedas, ya la situación es bastante complicada. Entonces, pensar un poco más en esto, ¿no? En que sí hay una parte oscura, pero que también nosotros podemos ser la luz dentro de toda esta oscuridad. Y de esto va también a florecer, donde estemos, lejos o en casa. Gracias. Un crédito que a segundo
me olvidara, se me olvidó en Bogotá cuando lo presenté en Bogotá, se me olvidó en Chile, en la segunda presentación de Chile y está a centímetros que se me olvide. El libro tiene un Instagram que es @florecerlejosdecasa, síganlo, por favor. Siempre se me olvida, entonces cuando lo tengo que decir es cuando la gente está comiéndose la pepita y la empanada, que nadie te para, nadie está pendiente de lo que estás diciendo, todo el mundo pendiente de su guasacaca. Bueno, vamos a escuchar al hombre que está más lejos de la tierra, pues. Gracias, Ángel. Bueno, hola, mi nombre es Hensley Ran. Estoy muy agradecido por estar en esta mesa. Creo que han cubierto varios aspectos de este tema que es muy complejo. Tanto la perspectiva humana y honesta de Paola, esa precisión de Tamara en esas cifras tan dramáticas y la elocuencia de Ángel. Mi aporte al libro es un texto un poco largo, fragmentario, se llama Anotaciones al margen de una diáspora, y es, como dice su título, es una serie de fragmentos de voces de venezolanos que yo me fui encontrando en Alemania, todos muy distintos, y precisamente esa complejidad me hizo ordenarlo de esa manera. Yo hice un breve texto para leer acá, que es sobre la memoria y la audición, especialmente la memoria, la importancia de la memoria, de recordar quiénes somos y la importancia de oírnos. Se llama Paradero. Permítanme decirles que todavía estoy sorprendido de que mi trabajo con las palabras me haya traído hasta Buenos Aires. Asimismo, me alegra nuestra causa, presentar la antología de crónicas sobre la inmigración venezolana, Florecer lejos de casa. Y le agradezco de manera encarecida a Ángel Arellano, quien me invitó al proyecto, y al equipo de personas que hace posible esta ocasión. Para rendirle honor, quiero contarles dos cosas: una anécdota y un repaso de mi propia experiencia como migrante. La anécdota ocurre durante mi infancia. Mi madre me lleva con ella a visitar a su amiga más reciente. María Emilia es una hermosa mujer que habla castellano con un acento hipnótico. La recuerdo durante un almuerzo al lado de una piscina. Luego la recuerdo a bordo de un carro en movimiento. Desde entonces, cada vez que la visitamos, quiero seguir oyendo su voz. Pero sus hijos interrumpen este sueño. La niña canta y el niño más pequeño siempre quiere jugar a las carreras de carros por las autopistas voladoras. La ciudad es, por supuesto, una Caracas que ya no existe, salvo como un distrito mental. María Emilia había nacido en Argentina. Luego de casarse con un español, emigró con toda su familia a Venezuela a principios de los años 80 por la dictadura militar que asolaba su país. En su nuevo paradero invierte todos sus esfuerzos en la venta de ropa Laura, como su hija. Resulta ser un éxito, pero hay algo que ella sigue echando en falta. Inicia en ese momento una búsqueda interior. Cumple estrictos ayunos en los que solo bebe agua y se enrola en grupos de terapia psicológica. En un taller llamado Aprender a ser padres, conoce a mi madre. En 1989 ocurren los disturbios y los ajusticiamientos del Caracazo. En 1990, María Emilia remata sus pertenencias y se larga una vez más junto con su familia. No vuelvo a tener noticias de la primera migrante que conocí en mi vida. Su ausencia se suma a otras ausencias de mi infancia y juntas alimentan un misterio insondable que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Cuál es el paradero de los que se van? Por su parte, la crisis de Venezuela en el siglo XXI produce el mayor flujo migratorio en la historia de Latinoamérica. 3 millones de personas es la cifra oficial de las Naciones Unidas. Asimismo, un estudio de Miguel Ángel Santos, con datos de la red social Facebook, observa que hay 3.300.000 venezolanos que crearon sus perfiles en Venezuela y se han conectado durante los últimos 6 meses desde el exterior.
La invitación de la Fundación Konrad Adenauer me da la oportunidad de escribir sobre este fenómeno y además repasar mi propia experiencia migratoria. Salgo del aeropuerto de Maiquetía rumbo a Berlín el 31 de marzo de 2015. Para el momento tengo 33 años. Había viajado y vivido periodos fuera de Caracas, pero ahora por primera vez viajo sabiendo que no soy un turista. Mi vida, huelga decir, cambia para siempre. Empezar desde cero en otro idioma es un proceso duro que evoluciona con lentitud y demanda reajustes constantes. Se vuelve una cuestión vital sortear la encrucijada del impedimento económico, el desbarajuste de las emociones, los corredores burocráticos y el desamparo. Desde un punto de vista psicológico, abandonar el país es análogo a la pérdida física de un ser querido. Aquí adquiere especial relevancia la calidad del lenguaje que usamos y el relato que nos contamos sobre nosotros mismos. La elaboración del duelo amerita una narrativa humana y compleja que permita a la vez aceptar nuestra realidad más inmediata, mantener la calma y conservar la certeza de que hasta las condiciones más adversas cambian. En tanto narradores, la reconstrucción del país pasa también por el asunto de la perspectiva, el énfasis ya no en lo perdido, sino en la ganancia del trayecto por delante. Y en torno al lenguaje, la comunidad venezolana en el extranjero tiene aún otro reto: no ceder ante el pesimismo que conlleva el desengaño, la falta de confianza, el envilecimiento, el no andes con venezolanos. Al contrario, como ciudadanos, somos los únicos responsables de acercarnos unos a otros para apoyarnos y comunicarnos, porque nadie más lo hará por nosotros. Ser parte de la diáspora venezolana no es una carga ligera, pero es un hecho que nos incumbe y por tanto uno más de los que nos toca afrontar. Muchas gracias.